Sonreían mientras la muerte humeaba detrás de ellas. En una foto, una joven inclina la cabeza hacia atrás riendo, un acordeón tocando cerca, la luz del sol iluminando su rostro. En otra, grupos de mujeres de las SS chocan jarras de cerveza, sus uniformes impecables, sus ojos brillando de diversión. Si vieras solo las imágenes, podrías pensar que eran instantáneas de unas vacaciones inocentes. Pero estas mujeres no eran turistas. Eran guardianas de Auschwitz, Majdanek y Bergen-Belsen, testigos y participantes en el asesinato de millones. Las fotografías que capturaron su alegría, ahora famosas como el Hacker Album, son algunos de los restos más perturbadores del Holocausto. Nos obligan a enfrentar una verdad insoportable. Quienes orquestaron y posibilitaron el genocidio no parecían monstruos. Reían, jugaban, se enamoraban y luego regresaban a sus puestos supervisando torturas, ejecuciones y cámaras de gas. Esta es la historia de las mujeres de las SS que sonreían mientras torturaban. Es sobre su mundo oculto de ocio, sus roles en los campos, sus rostros y nombres, y lo que sus sonrisas revelan sobre el aterrador rostro humano del mal. En 2007, surgió en Estados Unidos un álbum de fotos que sorprendió a los historiadores. Pertenecía a Carl Hocker, el ayudante del comandante de Auschwitz. A diferencia de las imágenes desgarradoras de prisioneros esqueléticos y cámaras de gas que asociamos con el Holocausto, estas fotos mostraban algo totalmente distinto. Hombres y mujeres de las SS sonriendo, festejando y disfrutando momentos despreocupados en un retiro llamado Solahütte, enclavado en los bosques justo fuera de Auschwitz. El álbum documentaba excursiones de 1944, en el punto más alto de las operaciones de exterminio. Miles de judíos de Hungría llegaban cada día a Auschwitz, la mayoría enviados directamente a la muerte. Sin embargo, en esos mismos fines de semana, el personal del campo viajaba unos pocos kilómetros para hacer picnics, cantar canciones y posar para fotos en grupo. En una imagen, mujeres de las SS aplauden mientras un hombre toca el acordeón. En otra, se sientan sobre una cerca de madera, riendo como si el mundo estuviera en paz. Las fotografías son inquietantes, no solo por quién aparece en ellas, sino por lo que revelan. El genocidio podía coexistir con el ocio ordinario. Las mismas personas que orquestaban la muerte a escala industrial podían pasear por el campo y sonreír ante la cámara sin una sombra de remordimiento. Cuando pensamos en los campos de concentración nazis, la imagen que suele venir a la mente es la de brutales hombres de las SS gritando órdenes o portando látigos. Sin embargo, más de 3.500 mujeres también sirvieron como guardianas en los campos. Las Aufseherinnen no fueron observadoras pasivas. Estaban entrenadas, armadas y facultadas para imponer terror. El camino hacia este rol era engañosamente ordinario. Muchas de estas mujeres fueron reclutadas mediante anuncios en periódicos o mediante reclutamientos laborales en tiempos de guerra. Se les prometía salario estable, estatus y un sentido del deber patriótico. La mayoría tenía poco más de 20 años, a menudo de orígenes obreros con oportunidades limitadas. Recibían entrenamiento en lugares como Ravensbrück, el principal campo femenino del Reich, donde aprendían disciplina, ideología nazi y cómo comandar prisioneros. Desde allí, eran enviadas a Auschwitz, Majdanek, Stutthof y Bergen-Belsen. Dentro de los campos, sus responsabilidades iban desde supervisar trabajos forzados hasta dirigir listas de prisioneros, supervisar castigos y escoltar prisioneros a los sitios de ejecución. Algunas se volvieron infames por su crueldad. Golpeaban reclusos con látigos, perros o puños y seleccionaban víctimas para las cámaras de gas con fría indiferencia. Lo que sorprende a los historiadores es cuántas de estas mujeres parecían abrazar su poder.
Testimonios de sobrevivientes a menudo las describen como igual o incluso más sádicas que sus contrapartes masculinas. Y aún así, fuera del alambre de púas, llevaban vidas ordinarias, asistían a bailes, socializaban con otros miembros de las SS y, como muestran las fotografías, reían en retiros de ocio. La historia de las Aufseherinnen destruye el mito de que el Holocausto fue un crimen cometido únicamente por hombres. Revela cuán profundamente la ideología nazi penetró en la sociedad, reclutando a mujeres no solo como esposas o enfermeras, sino como agentes activas de violencia. Detrás de las fotografías y los testimonios de sobrevivientes hay nombres, mujeres que se convirtieron en símbolos de brutalidad en los campos. Eran jóvenes, a menudo sonriendo en las fotos, pero infames por su violencia. Una de las más notorias fue Irma Grese, conocida por los prisioneros como la hiena de Auschwitz. Se unió a las SS a los 19 años y rápidamente ascendió a guardiana superior. Los sobrevivientes la describían como de apariencia llamativa y comportamiento aterrador. Se decía que azotaba prisioneros, soltaba perros contra ellos y seleccionaba víctimas para las cámaras de gas con crueldad casual. En su juicio tras la guerra, los testigos recordaron que reía ante el sufrimiento ajeno. Otra fue Elisabeth Volkenrath, quien sirvió en Ravensbrück y luego en Auschwitz. Se convirtió en supervisora del campo femenino, encargada de selecciones y castigos. Después de la guerra mostró poco remordimiento y, al igual que Grese, fue condenada a muerte por crímenes de guerra. Herta Bote, a veces llamada la supervisora sádica, era conocida por golpear prisioneros durante marchas de trabajo forzado. Cuando fue capturada y juzgada, sonrió con arrogancia ante los cargos, dejando una imagen escalofriante de desafío. María Mandel obtuvo el apodo de la bestia de Auschwitz. Era jefa del campo femenino y directamente responsable de enviar a decenas de miles a la muerte. Los sobrevivientes la describían como despiadada y ambiciosa, ansiosa por demostrar su lealtad al liderazgo de las SS. Luego estaba Johanna Langefeld, una de las pocas guardianas que mostraba cierto conflicto interno. Los prisioneros señalaron que a veces intentaba suavizar órdenes, aunque seguía siendo una funcionaria comprometida con las SS y ejecutaba el sistema de opresión. Lo que une a estas mujeres no es solo su crueldad, sino su normalidad. En las fotografías, sonríen como jóvenes en cualquier reunión social. En los tribunales, algunas reían, otras permanecían imperturbables. Ninguna encajaba en el estereotipo de un monstruo, y aún así, cada una desempeñó un papel en la maquinaria del asesinato masivo. Sus historias nos recuerdan que los perpetradores no son sombras sin rostro en la historia. Tenían nombres, trabajos, ambiciones y decisiones, y eligieron servir y sonreír en el corazón del crimen más oscuro de la humanidad. Quizá el detalle más inquietante del Hawker Album no es lo que las mujeres hacían, sino cómo se veían mientras lo hacían. Estaban sonriendo, sonrisas amplias, despreocupadas y genuinas. No eran expresiones forzadas para la propaganda. Revelan que las mujeres se sentían cómodas, incluso felices, mientras trabajaban a pocos pasos del asesinato en masa. Historiadores y psicólogos han tratado durante mucho tiempo de explicar esta contradicción perturbadora. Una teoría es la desconexión moral, la capacidad de separar las propias acciones de sus consecuencias. Para las guardianas, los prisioneros ya no eran personas sino enemigos, alimañas o subhumanos, etiquetas inculcadas mediante la ideología nazi. Al despojar a las víctimas de su humanidad, la crueldad se volvía más fácil de ejecutar sin culpa. Otro factor fue la camaradería. Las fotos de grupo de mujeres riendo muestran cómo los rituales compartidos, canciones, excursiones y picnics las unían. La violencia se normalizaba dentro de esta cultura de grupo.
Ser dura e insensible no solo se aceptaba, se admiraba. Muchas guardianas querían demostrar su lealtad y capacidad en una estructura de las SS dominada por hombres, lo que alentaba aún más la crueldad. Algunos estudiosos también señalan la ambición profesional. Una joven en las SS podía ascender, obtener privilegios y recibir reconocimiento mostrando eficiencia y dureza. Sonreír, entonces, no era una contradicción, era parte de su satisfacción al pertenecer, prosperar y sentirse valorada. Las fotografías nos recuerdan la advertencia de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal. Estas mujeres no parecían monstruos porque no lo eran. Eran personas comunes que habían absorbido la ideología tan profundamente que el asesinato y la risa podían coexistir en el mismo día. Sus sonrisas no son señales de inocencia, sino de cuán aterradoramente normal puede parecer el mal. Hoy, las imágenes de mujeres de las SS sonriendo siguen perturbando y generando debate. El Hawker Album se ha convertido en una poderosa herramienta educativa sobre el Holocausto precisamente porque destruye la ilusión de que los perpetradores eran monstruos inhumanos. En cambio, los muestra como jóvenes ordinarias, riendo, comiendo bayas y cantando mientras Auschwitz ardía al fondo. Durante décadas, la memoria popular se centró en los nazis hombres, mientras que las guardianas fueron tratadas como excepciones. Pero la investigación ha revelado que las mujeres no fueron espectadoras. Fueron participantes, cómplices en la maquinaria del genocidio y, en algunos casos, perpetradoras activas de brutalidad. Al estudiar sus vidas, los historiadores no buscan sensacionalizar la crueldad, sino enfrentar verdades incómodas. El mal puede llevar una sonrisa y la gente común puede cometer crímenes extraordinarios. Estas fotos nos obligan a mirar de cerca el rostro humano de la atrocidad y reconocerlo por lo que es. Los rostros sonrientes de las mujeres de las SS demuestran que el mal no siempre parece monstruoso. Puede lucir ordinario, incluso alegre, mientras comete crímenes indescriptibles. Su risa nos obliga a ver el Holocausto no como un horror distante, sino como un acto humano. La pregunta persiste: ¿cómo nos protegemos de un mal tan ordinario hoy?